Hola, buenas tardes. Yo me llamo Marta Planellas y hoy vamos a hablar sobre la hipertensión felina. La hipertensión felina es frecuente en gatos, sobre todo geriátricos, y la prevalencia es bastante alta, sobre todo si hablamos de gatos de más de 9 años, o sea que un 13% de estos gatos geriátricos podrían padecer esta patología. No se ha visto asociación con la raza ni con obesidad como sí se ha observado en humana, pero sí que se ha observado que hay un mayor riesgo de padecer hipertensión felina en gatos asociado con la edad. Es altamente infradiagnosticada, es una patología silenciosa y por eso hay que realmente buscarla para diagnosticar esta patología. Una elevación de la hipertensión sistémica en el tiempo puede acabar generando lesiones de órgano diana y esto podría dar daños irreversibles y es muy interesante diagnosticarla de forma precoz para evitar consecuencias más graves. Se hizo un estudio de la valoración de la hipertensión en gatos en las clínicas de Inglaterra y otros países y se ha visto que la mayoría de veterinarios no recomiendan el uso o la medición de la presión arterial en gatos. Solamente un porcentaje muy bajito de las clínicas acaban midiendo la presión arterial en gatos mayores de 9 años, que son los que más prevalentemente sufren de hipertensión. También se ha observado que los veterinarios prefieren la medición de la presión arterial mediante oscilométrico que Doppler, que es más sencillo, y que eso sí que se realiza de forma adecuada, que se usan técnicas para minimizar el estrés durante la medición de la presión arterial, buscando zonas tranquilas, evitar el manejo muy forzado, asociar la medición con el tutor y todo esto. ¿Qué sabemos de la presión arterial? La definición de presión arterial es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. ¿Y el gasto cardíaco de qué depende? De la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. Como vemos, tanto el gasto cardíaco como la resistencia vascular puede ser muy variable en función de las funciones que puede tener el riñón, el corazón, el cerebro o los vasos sanguíneos. Por tanto, la presión arterial depende de múltiples órganos y es muy compleja. Como vemos, el nivel de gasto cardíaco o de resistencia vascular va a depender de las sustancias excretadas por diferentes órganos como el corazón, el riñón, que puede activar el sistema renina-angiotensina y promover un aumento de la precarga y del gasto cardíaco absorbiendo agua y sodio, o bien aumentar la resistencia vascular y la resistencia vascular mediante activación del sistema simpático y la vasoconstricción. Del mismo modo, el cerebro puede secretar hormona antidiurética generando más volumen vascular o activar el sistema simpático generando más resistencia vascular y a su vez a nivel vascular hay muchas sustancias que pueden promover el aumento del tono vascular. Tanto corazón, riñón, cerebro como la propia vasculatura van a definir esta presión arterial. ¿Qué factores existen para desregular esta presión arterial en gatos? Pues básicamente puede ser que exista una hipertensión felina debido a una activación del sistema renina-angiotensina, pero en gatos también se ha visto que no es tan dependiente de este sistema, sino que puede ser debido a un aumento crónico del tono simpático, provocando esta vasoconstricción crónica, o bien alteraciones endoteliales. Por otro lado, tenemos diferentes tipos de hipertensión. Tenemos la hipertensión que vamos a asociar a una situación de estrés, que esto en gatos y perros es común, por tanto vamos a tener un poco de ojo clínico y de empatía de si la situación realmente es muy estresante, pues probablemente esta hipertensión es más asociada al estrés. También podría ser que tuviéramos, que es la más común, una hipertensión secundaria a una enfermedad. Eso puede ser a una enfermedad o también a medicaciones, como podemos ver aquí, glucocorticoides, antiinflamatorios, eritropoyetina, fenilpropanolamina, etc. pueden provocar hipertensión secundaria. Y menos frecuentemente existe la hipertensión idiopática o primaria, en la cual no observamos una causa que la justifique y esta situación es más común en humana y en gatos. En perros no se ha descrito. La hipertensión idiopática o primaria sería un porcentaje más bajo de los casos de hipertensión y sería un 13, como máximo un 20% de los gatos,
Y para decir que tenemos una hipertensión primaria o idiopático, deberíamos asegurar que no hay ninguna enfermedad ni medicamento que esté generando esta hipertensión. Por tanto, hay que hacer una muy buena investigación. Podría ser que la sobreestimáramos si no se ha realizado una buena investigación. ¿Y qué problema tenemos? Que cuando tenemos un gato con una hipertensión, este gato puede tener una diuresis hipertensiva y por tanto poliuria, que nos podría hacer sospechar de una enfermedad renal cuando en realidad podría ser una hipertensión primaria con su diuresis hipertensiva. Por esto es muy importante hacer un buen protocolo diagnóstico y con el fin de descartar una enfermedad renal inicial, nos irá muy bien valorar el SDMA, el ratio proteína-creatinina, aparte de la ecografía renal y obviamente una bioquímica amplia. Por otro lado, lo que nos vamos a encontrar más frecuentemente es una hipertensión secundaria. Entonces aquí habrán causas, enfermedades que generan esta hipertensión y como vamos a ver, pues la enfermedad renal es de las más frecuentes que generan hipertensión. Pero tenemos otras enfermedades que también pueden generar hipertensión, como el hipertiroidismo, el hiperaldosteronismo, el hiperadrenocorticismo, feocromocitomas, fármacos, diabetes, enfermedad hepática, incluso una anemia crónica podría generar hipertensión. Por tanto, siempre hay que investigar y buscar posibles orígenes y nuestro objetivo siempre será realizar un diagnóstico lo más precoz posible para evitar daño de órganos diana. Cuando tenemos enfermedad renal e hipertensión, ¿cómo vamos a gestionar esto? ¿No? Sabemos que un porcentaje muy elevado de gatos con enfermedad renal, de un 20 a un 65%, tienen hipertensión o la tendrán, porque a veces hay gatos con enfermedad renal que no tienen inicialmente hipertensión, pero tienen muchísimo más riesgo de desarrollar hipertensión que un gato que no tiene enfermedad renal. Por tanto, la medición de presión arterial va a estar dentro del protocolo de control de pacientes con enfermedad renal. Además, cuando existe hipertensión en una enfermedad renal, esta propia hipertensión puede promover la proteinuria, que es un factor de pronóstico negativo y nos interesa reducirla al máximo. Por eso vamos a intentar controlar inicialmente la hipertensión, que probablemente revertirá en una menor proteinuria, y si posteriormente vemos que independientemente de la hipertensión sigue existiendo proteinuria, pues esto se tiene que manejar aparte, ¿no? La hipertensión no define la supervivencia de la enfermedad renal crónica, pero la proteinuria sí. Por tanto, nos interesa mucho gestionar esta proteinuria. Hipertensión e hipertiroidismo. También existe hipertensión en gatos hipertiroideos, no en un porcentaje muy elevado, es más bajo de lo que se pensaba anteriormente, de un 10 a un 23%, pero tenemos que tener en cuenta que muchos gatos con hipertiroidismo también tienen enfermedad renal, o sea que aquí tenemos otro factor que es la enfermedad renal que podría promover la hipertensión. También pasa que muchos gatos hipertiroideos que inicialmente no tienen hipertensión, cuando se inicia el tratamiento vamos a observar que se inicia la aparición de la hipertensión. Por tanto, en un control de un gato hipertiroideo también vamos a incluir controles de la presión arterial. Se cree que en gatos hipertiroideos existe la posibilidad de que haya hipertensión debido a una mayor sensibilidad cardíaca a las catecolaminas y a una activación del sistema renina-angiotensina. Por otro lado, tenemos otra enfermedad que es el hiperaldosteronismo, que se asocia comúnmente con la hipertensión. En los gatos con hiperaldosteronismo lo que tenemos es un exceso de aldosterona independientemente de la angiotensina 2. Este exceso de aldosterona promueve una pérdida de potasio que puede asociarse con miopatía hipocalémica, gatos con debilidad, con ventroflexión del cuello y además se asocia con hipertensión, poliuria polidipsia. Y aunque no es en un 100% de los gatos, un porcentaje bastante alto, de un 40 a un 60%, pueden tener hipertensión y suele ser hipertensión marcada. ¿Por qué tenemos hiperaldosteronismo en estos gatos? Pues puede ser porque exista una neoplasia adrenal o puede ser porque exista una hiperplasia adrenal. ¿Por qué sucede la hipertensión? Pues porque puede haber aumento del volumen vascular por esta reabsorción de agua y sodio, pero también por activación simpática, aumento del tono vascular, incluso remodelación vascular. Cuando existe una hiperplasia adrenal, un hiperaldosteronismo por hiperplasia,
Ojo porque esto a largo plazo puede promover enfermedad renal y por tanto tener otra causa de hipertensión en estos pacientes. ¿Qué impacto tiene la hipertensión en los gatos? Pues obviamente puede dar propiamente sintomatología clínica la hipertensión, aunque es muy inespecífica, desde inactividad, letargia, parpadeo constante, fotosensibilidad o incluso anorexia. Por tanto, ante signos inespecíficos deberemos medir la presión arterial. Después puede dar signos metabólicos como la poliuria o polidipsia. Ya hemos dicho que la hipertensión puede dar esta diuresis hipertensiva. Solo por tener hipertensión podemos tener poliuria o polidipsia, pero a su vez puede promover el adelgazamiento, los vómitos, incluso disnea o síncopes cuando afecta a nivel cardíaco. ¿Qué pasa? Que una hipertensión mantenida en el tiempo acaba dañando órganos diana, sobre todo aquellos órganos que tienen una red vascular muy rica, como por ejemplo los ojos o el riñón, y también los que se ven más afectados por una resistencia vascular crónica. Por tanto, los órganos que van a poder dañarse son los riñones, el cerebro, el corazón y los ojos, que son los órganos diana que tenemos que controlar en pacientes con hipertensión. La observación del fondo de ojo es crucial en gatos con hipertensión porque es la causa más común de presentación aguda de un gato hipertenso, que suelen tener pérdida de visión, y la verdad es que la mayoría de gatos con hipertensión severa tienen clínica ocular. Por tanto, mirar el fondo de ojo es interesante para buscar lesiones que nos puedan sugerir daños de órgano diana. ¿Qué podemos observar? En casos más graves podemos observar ceguera, midriasis, sangrados, ifemas, alteraciones de fondo de ojo, y esto ya nos indica que hay un daño crónico. Tenemos que observar el fondo de ojo, a veces hay que dilatar la pupila y lo ideal es mirarlo con la luz apagada. Existe el método, diferentes métodos, y aquí os pongo un link para informaros de la mejor manera de mirar el fondo de ojo. Sabemos que la hipertensión y la enfermedad renal están muy relacionadas y a veces no sabes qué ha sido primero. Primero ha existido la hipertensión y la hipertensión ha provocado un daño renal, o ha sido al revés. Esto es un poco difícil de decir, pero es verdad que la enfermedad renal es la principal causa, pero también puede ser consecuencia de una hipertensión. Entonces nos interesa mucho valorar la proteinuria, que podría ser un signo de órgano diana o simplemente un marcador de enfermedad renal, pero nos interesa evaluarlo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando hay una enfermedad renal? Normalmente el riñón se protege de la hipertensión porque hay una vasoconstricción de la arteriola deferente, pero cuando existe una enfermedad renal hay pérdida de nefronas, se vasodilata esta arteriola deferente y se expone el glomérulo a la hipertensión, provocando proteinuria. La proteinuria es tóxica a nivel de túbulos renales, promueve más enfermedad renal y es de factor pronóstico negativo. Por tanto, la hipertensión puede generar proteinuria y mayor enfermedad renal, y entonces es un círculo vicioso que tenemos que cortar. A nivel de corazón y vasos, tenemos que muchos gatos con hipertensión sistémica tienen soplo cardíaco. Muchos gatos con hipertensión sistémica manifiestan ritmos de galope. Eso puede estar asociado a esta hipertrofia del ventrículo izquierdo secundaria a la hipertensión. Hay que investigar si realmente cuando observamos una hipertrofia del miocardio es debido a una hipertensión o es debido a una cardiomiopatía primaria, miocarditis u otras patologías. Esto hay que tener ojo clínico y obviamente investigar, pero es una posibilidad que un gato tenga hipertrofia miocárdica debido a una hipertensión mantenida en el tiempo, y eso puede promover soplos cardíacos o ritmos de galope. Obviamente tener hipertensión y por tanto una hipertrofia del miocardio debido a esta sobrecarga de presión puede promover y facilitar que exista una descompensación cardíaca, sobre todo si ya existía una enfermedad cardíaca de base, e incluso podría llegar a promover otras patologías vasculares como aneurismas, incluso roturas de capilares que promuevan epistaxis o pequeños sangrados incluso en el sistema nervioso central. En el cerebro, la hipertensión también puede tener efectos graves. Es un porcentaje importante de los gatos, también pueden tener signos
neurológicos, puede haber una encefalopatía hipertensiva o accidentes vasculares y a veces tenemos signos neurológicos como desorientación, convulsiones, ataxia, entre otras, ¿no? Por tanto, a nivel cerebral también podemos observar sintomatología secundaria a una hipertensión mantenida en el tiempo. Entonces, ¿qué beneficios tiene tratar la hipertensión? Pues mira, un porcentaje muy alto de pacientes con patologías oculares secundarias de hipertensión podrían llegar a recuperar la visión. Gatos con encefalopatía hipertensiva también tienen altas probabilidades de volver a un estado mental normal. Y también enfermedad renal con hipertensión podríamos reducir la proteinuria. Por tanto, sí que tiene mucho sentido tratar la hipertensión porque podríamos revertir en gran parte los daños de órgano diana. Y por otro lado, tratar la hipertensión nos va a permitir prevenir futuros daños de órgano diana. Por tanto, sí que es muy importante controlar, diagnosticar y tratar la hipertensión sistémica. Vamos a medir la presión arterial sobre todo en gatos geriátricos. Cuando tienen más de 9 años debemos medir de forma bianual la presión arterial para diagnosticar de forma precoz si existe riesgo de hipertensión. Y por otro lado, si tiene alguna comorbilidad, si tiene enfermedad renal, si tiene hipertiroidismo, si tiene diabetes, cualquier enfermedad que podría asociarse a hipertensión, obviamente nos sugiere que tanto el control de la enfermedad se realice con las analíticas que haga falta, pero añadiendo también la medición de la presión arterial. En gatos jóvenes puede ser interesante, sobre todo si están enfermos, si tienen alteraciones electrolíticas. Obviamente hay que medir la presión arterial. En pacientes hospitalizados se hace 3 veces al día para controlar de forma general el estado del paciente. Pero a veces es interesante medir la presión arterial también en pacientes jóvenes, pues para acostumbrarlos, para tener un valor basal. Por tanto, también es interesante para que el manejo posteriormente sea más fluido y exista menos estrés. Entonces, ¿a quién vamos a medir la presión arterial? Pues cualquier gato con enfermedad crónica o gatos críticos. También gatos con enfermedades que nos indiquen que hay daño de órgano diana, déficits visuales, enfermedad renal crónica, enfermedad renal aguda, proteinuria, alteraciones cardíacas, signos de sistema nervioso central, alteraciones comportamentales. En estos casos queremos descartar que no exista una hipertensión sistémica. Cualquier alteración de las hormonas tiroideas, electrolíticas y, sobre todo, la presión arterial va a formar parte del estadiaje de gatos con enfermedad renal crónica. ¿Cómo la vamos a medir? Tenemos la opción de utilizar métodos directos, pero eso implica colocar un catéter. No lo solemos hacer, solamente cuando hay intervenciones quirúrgicas importantes o en pacientes muy críticos. Lo que solemos usar son los métodos indirectos y lo que utilizamos más frecuentemente son el oscilométrico. Tenemos el oscilométrico estándar o el de alta definición, el que tengamos en la clínica, y es verdad que el oscilométrico es un poco menos fiable en perros y gatos pequeños, subestiman una presión que sea muy elevada, pero la verdad es que es el que se utiliza más en la clínica, es práctico y es muy útil. La otra posibilidad es utilizar el Doppler, es más laborioso, necesitamos más tiempo, más silencio y se suele utilizar la pata delantera para el Doppler. Los valores que obtenemos de medición de presión arterial, que puede ser la presión sistólica y diastólica, los valores que vamos a usar son los de presión arterial sistólica, que son los más fiables. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar que el entorno sea muy favorable para que la medición sea lo más fiable posible y reducir el factor de estrés. Una habitación tranquila, con algún objeto que sea conocido por el gato, se puede usar feromonas. Vamos a aclimatar al gato 5 o 10 minutos, dejarlo que merodee por la habitación. Si está el tutor, mejor. Y vamos a tener el mínimo personal en la sala. Y la primera cosa que vamos a realizar es la medición de la presión arterial. Si hay que hacer más pruebas, las realizaremos después para reducir el estrés. Vamos a sujetar el gato de una forma suave, lo menos agresiva posible, y vamos a usar manguitos que tengan el ancho del 30-40% del diámetro de la pata.
Se puede usar en las extremidades o en la cola y siempre en la proyección de la arteria. Si el manguito puede estar alineado con el corazón, mejor, por tanto, si el gato está sentado, mejor. Vamos a tomar nota del manguito que vamos a utilizar y de la zona, si es la cola o la pata. Descartaremos la primera medida y vamos a hacer 5 mediciones normalmente y haremos la media de estas 5 mediciones. Si hay cambios de más de 20 milímetros de mercurio, las vamos a descartar, ¿de acuerdo? Porque no parecen fiables. Aquí, como vemos, está el consensus del ACVIM que nos dice los rangos de presión arterial que se consideran para poder definir la presión, ¿no? Si es de 120 a 140 sería normal, de 140 a 159 puede ser un inicio de hipertensión con poco riesgo de daño órgano diana. De 160 a 169 es una hipertensión moderada con un moderado riesgo de daño de órgano diana, y más de 180 es una hipertensión severa con alto riesgo que exista daños de órgano diana. Entonces, si hemos encontrado hipertensión, vamos a buscar la causa. Lo primero es que sea una hipertensión secundaria a una enfermedad. Hay que hacer un protocolo exhaustivo, hacer analíticas generales, pruebas hormonales, urianálisis, etcétera, para buscar un posible origen de esta hipertensión. Aquí vemos toda una lista de pruebas de las enfermedades que más frecuentemente pueden cursar con hipertensión. Y al medir la presión arterial, si hemos observado que el valor es menor de 160, vamos a revalorar la presión entre 6 meses. Si el valor que hemos obtenido es mayor de 160 y tenemos daño muy evidente de órgano diana, como por ejemplo una hemorragia de retina, vamos a iniciar una terapia antihipertensiva. Si no tenemos daño de órgano diana y la presión es moderada, entre 160 y 179, vamos a repetir la medición en unos 2 meses. Si te sigue saliendo alta, ahí sí que vamos a empezar con la terapia antihipertensiva. En el caso de que no haya daño de órgano diana, pero sí que la presión sea muy alta, vamos a repetir la medición un poco antes, en una semana, y si sigue saliendo alta, vamos a iniciar la terapia. Así que la medición de la presión es útil y si sale elevada a 160 nos va a indicar que hay hipertensión, pero lo que nos va a definir si vamos a revisarla antes o no dependerá de los valores. En valores de 180 sí que te interesa volver a revisarla en una semana. Así nos va a permitir ver si era una situación asociada al estrés o no, pero como es un valor elevado no le vamos a dejar pasar tanto tiempo porque hay un alto riesgo de daño de órgano diana. Si tenemos una hipertensión felina y ya queremos empezar a tratarla, pues porque existe un órgano diana o porque ya hemos hecho varias mediciones y se mantiene elevada, vamos a usar como primera elección los bloqueantes de canal de calcio, que es el amilodipino. Es un vasodilatador periférico muy potente, no bloquea el sistema renina-angiotensina y por tanto lo podemos administrar en gatos con enfermedad renal aguda o crónica porque no va a alterar la filtración glomerular. Es muy eficaz y se ha observado que puede bajar la presión arterial de 30 a 70 milímetros de mercurio en poco tiempo. Entre horas y pocos días vamos a observar este efecto. La dosis es bastante variable, se puede hacer dosis gato de 0,625 a 1,25 por gato o bien por kilo para ajustar un poco mejor la medición. Entonces, cuando hay una emergencia hipertensiva sí que podríamos repetir la dosis a cada 4 o 8 horas hasta un máximo de 2,5 por gato o 0,5 miligramos por kilo. La verdad es que la mayoría de gatos responden al amilodipino como monoterapia para control de la hipertensión, pero en caso de que no sea suficiente podemos añadir otros fármacos. Lo bueno es que tenemos un margen y podemos doblar la dosis en función de si la hipertensión es más grave. Entonces, si tenemos un gato con una hipertensión moderada, vamos a usar una dosis un poco más baja de 0,125 miligramos por kilo. En cambio, si los controles de presión siempre indican valores de más de 180, vamos a usar una dosis de amilodipino más elevada, por ejemplo la de 0,250 miligramos por kilo.
tenemos que tener un cierto compromiso con los tutores para que se realicen controles de la presión arterial, porque si no podríamos sobretratar o subtratar una hipertensión. Entonces necesitamos controles al principio más frecuentemente para ajustar la dosis. En el caso de que la presión arterial se mantuviera elevada a pesar de dar una dosis elevada de amlodipino, en algún caso se podría tener que añadir un segundo antihipertensivo como el telmisartán o en algún caso el benaceprilo. Y en otras situaciones, a veces la hipertensión se ha controlado pero se mantiene la proteinuria. En estos casos a veces es necesario añadir benaceprilo o telmisartán. El telmisartán sería un fármaco antihipertensivo que lo usaríamos como segunda elección. Si tenemos proteinuria después de controlar la hipertensión, también se podría añadir. Pero no vamos a usar ni telmisartán ni benacepril si el gato está deshidratado o hipovolémico, porque podría empeorar la enfermedad renal. Esa es la situación. Entonces, cuando tenemos un gato hipertenso, vamos a iniciar una dosis con amlodipino y revisamos al cabo de 7 días. Si al cabo de 7 días ya está normotenso, perfecto, le vamos a hacer controles cada 1 o 3 meses. Si está por debajo de 120, está hipotenso, vamos a reducir la medicación. Y si continúa hipertenso, vamos a aumentar la dosis y lo vamos a revisar más a menudo en 15 días para valorar si está funcionando bien. Así pues, el objetivo es: diagnosticamos la hipertensión, investigamos la causa y buscamos si existe daño de órgano diana. Cuando ya sabemos que es hipertenso, iniciamos la terapia. Al cabo de 7 días tenemos como objetivo que se reduzca de 160 milímetros de mercurio y controlar la posible lesión de órgano diana y la enfermedad primaria. ¿Estamos bien? Lo volvemos a revisar en 15 días con el mismo objetivo, que esté por debajo de 160. Y posteriormente los siguientes controles ya vamos a ser un poco más exigentes y la idea es que esté por debajo de 150. Así pues, como conclusiones sobre la hipertensión felina, tenemos que instaurar la medición de la presión arterial en pacientes felinos para conseguir diagnósticos precoces. Así pues, gatos geriátricos vamos a medir la presión de forma bianual. Y cuando diagnosticamos hipertensión hay que buscar el porqué. ¿Hay una causa o una enfermedad que genera esta hipertensión? Es importante hacer un protocolo diagnóstico exhaustivo. Esto nos va a permitir reducir los daños de órgano diana, que son muy importantes, que puede afectar tanto el sistema nervioso central, el corazón, los ojos o el riñón. Como primera elección de la hipertensión sistémica en gatos vamos a usar el amlodipino, y nuestro objetivo va a ser estar por debajo de 160. Si a pesar del control de la hipertensión se mantiene la proteinuria, vamos a valorar añadir benaceprilo o telmisartán en nuestros pacientes. Y en caso de que la hipertensión no se controle con solo el amlodipino, muchas veces necesitamos añadir telmisartán. Es muy importante acostumbrar a los pacientes felinos a medir la presión arterial, y esto es algo que todos los clínicos podemos hacer. Así que os animo a medir la presión arterial en gatos. Los tutores van a agradecer este control más exhaustivo de su mascota y muy interesante a la hora de promover una calidad de vida adecuada en gatos geriátricos y reducir el riesgo de daños de órgano diana que pueden ser realmente muy graves. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado la charla y nos vemos en el siguiente round.